Si hay un postre italiano que merece todo el reconocimiento del mundo, es el tiramisú, pero pocos conocen el secreto para un resultado tan delicado, cremoso y de intenso sabor. El primer paso para alcanzar el éxito con nuestro dulce está en contar con 400 ml de un buen café de cafetera moka, preparado a fuego lento. Le añadiremos 15 gramos de azúcar. Y aunque es opcional, te recomiendo agregar 60 ml de un vino dulce como el Marsala, Oporto o Jerez. Mezcla los ingredientes en el bol y deja que se enfríe. Y aunque puedes preparar el tiramisú con huevos crudos, estoy segura de que este método para pasteurizarlos y evitar posibles riesgos te va a encantar. Vierte en un cazo pequeño 60 gramos de azúcar y 30 ml de agua. Lo dejaremos cocinando a fuego bajo hasta que alcance los 121 grados. Mientras tanto, toma 4 yemas de huevo de tamaño grande y ponte a batirlas ligeramente con tus varillas eléctricas. A los pocos minutos, cuando obtengas un almíbar espeso y notes que las burbujas del hervor exploten lentamente, habremos alcanzado la temperatura óptima para ser retirado, entre 115 y 121 grados. Ahora incorpora poco a poco y en forma de hilo el almíbar en el bol de las yemas mientras sigues batiendo. De esta manera, con el calor del almíbar, los huevos alcanzarán la temperatura necesaria para ser pasteurizados. Mi consejo es agregarlo muy lentamente y sin que el líquido toque directamente las varillas. Continúa batiendo hasta que nuestras yemas blanqueen, doblen su volumen y alcancen la temperatura ambiente. Llegado este punto, procederemos a agregar los 500 gramos de queso mascarpone de manera progresiva y a cucharadas en nuestras yemas ya montadas. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Cuando tengas la crema, manténla refrigerada hasta más tarde. A continuación, repetiremos el proceso del almíbar, con 60 gramos de azúcar y 30 ml de agua, siempre a fuego lento, esta vez para las claras. En total serán 4 de tamaño grande a las que añadiremos una pizca de sal. Comienza a batirlas con las varillas limpias. Tras pocos minutos, cuando empiecen a formar ondas y nuestro almíbar haya alcanzado su temperatura adecuada, podremos combinarlos. Recuerda que es fundamental verter el almíbar muy lentamente y sin dejar de batir hasta que obtengas un merengue firme. Recupera nuestras yemas de la nevera y por tandas incorpora las claras montadas en ellas realizando movimientos envolventes con una espátula. Aprovecho este instante para mandar un caluroso saludo a 2 grandes seguidoras de Food & Glory, Miguelina Peinado y Araceli Ortiz Trejo. Gracias por vuestro apoyo, amigas. Cuando termines, reserva la crema en la nevera. En esta elaboración voy a utilizar una fuente para 6 raciones aproximadamente. Necesitaremos unos 26 savoiardi o bizcochos de soletilla, que iremos mojando en nuestro café frío. La clave está en ir empapándolos ligeramente por el lado que no contiene azúcar. Con tan solo unos segundos será suficiente. Después, ve colocándolos en la fuente al revés, es decir, con el lado del azúcar hacia abajo. De esta manera, el café irá llegando a todo el bizcocho sin que quede aguado. Forma una primera capa con ellos. Seguidamente, trae de vuelta la crema y forma una segunda capa con la mitad de cantidad. Extiéndela hasta dejarla lisa y que cubra los bizcochos en su totalidad. Vuelve a formar otra capa con los savoiardi mojados en café.
Después rellenaremos la última capa con la mitad de crema restante. Puedes dejarla lisa, pero si lo deseas, usa una manga pastelera para lograr un acabado más estético y llamativo. Por último, espolvorea cacao puro en polvo por toda la superficie. Refrigera el tiramisú como mínimo 4 horas, aunque de un día para otro será aún más espectacular. Antes de servir, sácalo de la nevera unos 10 minutos antes, vuelve a espolvorear una generosa capa de cacao y déjate llevar por su delicioso sabor. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya este vídeo con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!